Y bueno, ya continuamos con más de Hola El Salvador. Vamos con nuestra sección de migración y ya tenemos a nuestro invitado especial. Le damos la bienvenida a Heriberto. ¿Cómo se encuentra? Bueno, lo tenemos ahí. A ver si puede activarnos su micrófono, por favor, Heriberto, para poder tratar ese tema muy interesante, por cierto, y vamos a hablar acerca de la fecha de prioridad, que yo sé que muchas se escucha, ¿verdad? ¿Qué será la fecha de prioridad? ¿En qué momento se puede aplicar? ¿Cómo se debe de seguir? Pues bien, vamos a poder platicar acerca de eso. Hoy sí, bienvenido, Heriberto. Hoy sí, Daniela, estaba hablando para mí solamente. Buenos días y buenos días a todos los salvadoreños que están sintonizando este segmento y listo para hablar un rato. Y bueno, un tema muy importante especialmente para las personas que están esperando un proceso migratorio. Perfecto, Heriberto. Mil gracias por abordar estos temas porque a veces hay muchas dudas alrededor de ellos. Comencemos por lo básico. ¿Qué es la fecha de prioridad? La fecha de prioridad en inglés se llama Priority Date o fecha de registro, muchos la conocen. Es la fecha que le asigna migración a un proceso de petición familiar cuando ingresa al sistema migratorio. Desde el primer día que ingresa ya le asignan esa fecha de prioridad y las personas que van a esperar un proceso migratorio y conocen el tiempo de espera aproximadamente pueden comenzar a contar desde ese día a cuánto tiempo le podría salir su beneficio migratorio en el futuro, sea 5 años, sea 7, sea 12, 15, ahí pueden comenzar a contar ellos desde esa fecha en adelante. Por eso es tan importante que las personas conozcan esa fecha, para que así tengan una idea de aproximadamente cuándo les va a salir su beneficio migratorio. Ok, también se escucha mucho hablar del boletín de visas. ¿A qué se refieren con esto? Pues el boletín de visas es publicado por el Departamento de Estado todos los meses y ahí es donde asignan las fechas de prioridad que van a estar procesando cierto mes. Por ejemplo, ahora hace una semana atrás publicaron las fechas de prioridad que van a estar vigentes el 1 de octubre de este año. El 1 de octubre, por cierto, es el primer día del año fiscal 2023 para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahí ya publicaron las fechas que van a estar vigentes, las residencias que van a estar saliendo de esas fechas. Por ejemplo, si tú miras a las fechas, yo mandé unas tablas, la fecha de prioridad listado, el primer listado de fechas que aparece ahí que dice All Chargeability, ahí aparecen las fechas de El Salvador. Y una categoría F1 están procesando para el 1 de octubre, las del 1 de diciembre de 2014. Ya vamos a hablar un poquito de esa fecha que lleva estancada más de un año, pero si no quieres saber cuándo o aproximadamente lo que le falta es chequear el boletín de visas para que sí las personas interesadas sepan aproximadamente cuándo pueden tener un beneficio migratorio, cual ha habido muchos retrasos. Heriberto, a veces se tiene una confusión. ¿Será que es igual hablar de la fecha de prioridad, que es igual a la fecha de aprobación de una petición? ¿Se puede decir que es lo mismo o son muy diferentes? Completamente diferente. Y muchas personas se confunden. Muchas personas le llega el documento de migración que le dice hemos aprobado la petición, le dice your petition has been approved, y creen que ya el proceso va a salir. Pero tristemente no está así. Te voy a poner por un ejemplo, sí. La categoría que se llama F4 de hermana. La categoría de hermano es una categoría que está de la más tardada. Para El Salvador, por causa de la pandemia, lo que era antes 13 años está tardando más de 15 años para los salvadoreños. Ahora, digamos que un hermano sometió una petición el 1 de enero del 2008, hace 14 años, casi 15 años, para su hermano. Y esta petición entró al Centro de Servicios de Texas. Otro hermano hizo la misma petición y entró al Centro de Servicios de California, porque pueden asignarla a diferentes centros de servicios a peticiones. El Centro de Servicios de Texas está rápido en aprobar los procesos y puede ser que, digamos, en 3 años la aprobó, que la aprobó en 2011. Pero el Centro de Servicios de California tiene muchos retrasos y en la actualidad aprobar una petición de un hermano está tardando más de 10 años en el Centro de Servicios de California. Digamos que en Texas tardó 3 y en California tardó 10 años. Son 2 aprobaciones, diferentes fechas. Pero el hecho de que fueron aprobadas, una en 3 y otra en 10, no quiere decir que la petición va a salir. Esa es la fecha de aprobación. Cada petición, si es para salvadoreños,
deben esperar aproximadamente 15 años. Los dos recibirían la residencia aproximadamente el mismo tiempo, aunque una fue aprobada en 3 y la otra fue aprobada en 10. Esa es la diferencia de las fechas de aprobación. En este proceso solo se sigue la fecha de prioridad para conseguir el beneficio migratorio. Ok, perfecto. Yo creo que cuando se habla de eso hay confusión, porque también estamos hablando de un periodo que es bastante largo. ¿Cómo yo ahora que sé que es una fecha de prioridad, cómo y a dónde yo puedo ver cuál es? Es fácil. Migración, cuando recibe un proceso de petición familiar, una petición, el formulario I-130, genera un documento, una correspondencia para el peticionario. Y en ese documento, ahí lo va a recibir los primeros meses de haber sometido esa petición. Hoy hay más retraso por la pandemia, pero se está tardando 2 a 3 meses. En la parte superior derecha de ese documento, que se llama un Notice of Action, una notificación de una acción, el formulario I-797, en la parte superior, izquierda, aparece la fecha que dice Priority Date. Y esa es la fecha que uno tiene que tener en mente para su proceso migratorio. Es importante que la persona que tiene este proceso, primeramente, guarde bien esos documentos, cree un archivo y le dé copia de esos documentos a su beneficiario, a la persona a quien ha peticionado, para que los dos tengan esos documentos. Y es importante que los dos se empapen de esa información, la conozcan, para sepan aproximadamente cuándo ese beneficio va a salir, cuándo esa persona a quien ha peticionado podría tener el beneficio de la residencia permanente. ¿Existe alguna posibilidad de poder adelantar esa fecha de prioridad para algunas personas? Pregunta que me hace mucha gente. No. Las fechas de prioridad están establecidas si es una ley federal. Es una ley que no quiere decir que porque uno vive en Nueva York, como muchas personas vienen y me dicen a mí, mire, es que me he dicho que en el estado de Georgia la fecha sale más rápida que en California, o en Texas sale más rápido que en California. Puede ser que una aprobación salga más rápido en los centros de servicio, pero no quiere decir que yo peticioné a mi hijo, yo soy residente y mi hijo tiene más de 21 años soltero, que es la categoría F2B, que porque yo vivo en tal estado me va a salir en 2 años y que vive en otro estado le va a tardar en 6 a 7 años. Va a tardar lo mismo los dos procesos, especialmente si son salvadoreños. Si buscas en la tabla, para otros países podría tardar más tiempo ese proceso, pero para los salvadoreños no importa dónde viva en el estado, siempre va a tratar el mismo. Muchas personas han llegado a mi oficina un poco necios. Yo lo digo así porque llegan discutiendo que alguien le prometió que le podría adelantar las fechas, pero estos son estafas. No hay manera de poder decir que si yo peticioné a un hijo en el 2017, soy residente y el proceso está saliendo ahorita la del 2015, quiere decir que lo puedo adelantar, que haya un beneficio para él. Todavía no lo va a haber hasta que llegue la fecha de prioridad. Heriberto, ¿por qué existe diferencia en el tiempo de espera entre los mexicanos y los salvadoreños? Buena pregunta. Mira, en Estados Unidos viven millones de mexicanos, millones. Ese es el grupo latino más grande que hay en Estados Unidos, el grupo más grande que vive. Entonces, los mexicanos peticionan a sus seres queridos. Como hay tantos, si migración le asignara, digamos que para este mes hay 100 visas disponibles para la categoría F1, hijo de ciudadano mayor de 21 años soltero. Si le dan todas esas 100, digamos, basado en las personas que están esperando, todas le corresponderían a México por tanta gente que está esperando. Entonces lo que hacen es, le asignan un porcentaje, digamos, tal vez el 25% de esas a México, y el resto se las distribuye al resto de países, también otros países como Filipinas o India, que también tienen tiempo de espera más tardados. Entonces, se le asignan a esos países un porcentaje de la cantidad que están disponibles, pero no se la pueden asignar si fuera todo equilibrado, que es como debería ser. Todas le corresponderían a estos países y no a ninguno de los otros países que están en espera, porque hay tantos de esos países esperando los beneficios migratorios. Y por eso es que se van retrasando cada vez más en estos países los procesos migratorios, porque hay tanta gente en espera que aunque le asignan un buen porcentaje de las peticiones, de los beneficios que hay disponibles, de las residencias que van a salir, todavía siempre siguen en retraso por tanta gente que hay en espera.
tienen que siempre asignarle un poco de un porcentaje a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a los que tienen el beneficio también en esos países, porque si no, todas le irían a los países que tienen más gente en espera y casi nada a los países que no tienen, o sea, que no tienen tantas personas esperando. Entonces, es un poco equilibrado, no es justo, para mí no es justo que un hijo de un residente o de un ciudadano, digamos, si miras ahí, el hijo de un ciudadano en El Salvador está esperando aproximadamente 7 años, cuando en México está esperando 22. Sí. La misma categoría, pero es por la cantidad de personas que hay en el sistema esperando el beneficio migratorio. Es bastante la diferencia, pero todo lo que usted nos explica nos da a entender por qué funciona de esta manera. Hablemos de cómo afecta esta fecha a las personas que están esperando una visa de inmigrante. Es la fecha más importante en los procesos de visa de inmigrante. Es la fecha que deben saber las personas. Y recientemente, voy a poner en este punto, si tú miras, yo le he proveído 2 tablas a ustedes. Ahí está la de octubre del 2020, las fechas de prioridad que estaban disponibles el 1 de octubre del 2020, y he sometido las que están disponibles el 1 de octubre del 2022, ya en unas semanas. Y tú miras la diferencia. En esos, si miras la categoría F1, la primera línea de fechas, para un salvadoreño, en el 20 de octubre, el 1 de octubre del 2020 estaban procesando las del 15 de septiembre del 2014. 2 años después, están procesando las del 1 de diciembre del 2014. Quiere decir que lo que ha movido son 2 meses y medio aproximadamente para 2 años. Y en los últimos 13 meses ha estado estancado. Si tú miras las fechas de prioridad de agosto del 2021 y miras las de ahora de octubre del 2022, son idénticas las fechas, no han cambiado. Bien mínimo lo que ha cambiado. Entonces, estos últimos 2 años, muchas personas se han visto perjudicadas en sus procesos. Tenemos clientes que le terminamos su proceso hace 2 años y creíamos que iba a salir la residencia en unos meses y llevan todavía 2 años de espera y todavía no les sale el proceso migratorio. ¿Quién se ha perjudicado más? Muchos jóvenes que calificaban bajo la ley el acta de protección al estatus del menor, que pudieron haber calificado si hubiera seguido moviendo como estaba antes de la pandemia, si hubieran seguido moviendo la fecha como iban moviendo, miles de jóvenes se hubieran beneficiado de la residencia. Hoy no. En el caso, tenemos muchos jóvenes que creímos que iba a salir la residencia y ya quedaron fuera porque las fechas de prioridad han estado estancadas en los últimos años. Digamos, Heriberto, que en algún momento Migración aprobó una petición de una categoría F3 en 8 años. ¿Eso querría decir que va a salir la visa de inmigrante, que ya va a salir? No, F3, el tiempo de espera para un salvadoreño en la actualidad está en 13 años aproximadamente. Si la aprobó en 8 años, quiere decir que esa petición, Migración la va a pasar al Centro Nacional de Visas, que es parte del Departamento de Estado, y ahí va a estar esperando esa petición hasta que llegue la fecha de prioridad. Entonces, no quiere decir que sale el proceso. Sí podía haber un cambio de categoría en el futuro, pero eso podemos hablar. Pero no quiere decir que fue aprobada e inmediatamente va a salir. Hay que ver si la fecha de prioridad ya llegó. Para poder ir ya finalizando y despejar esta duda también en muchas personas, ¿qué pasa cuando Migración ya aprueba esta petición? Y también hablemos de a quienes le conviene que esta petición tarde muchos años para ser aprobada. Esa parte final es muy importante. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás sometimos una petición de un hijo de ciudadano que yo creí que iba a tardar mucho tiempo y la cliente a los meses nos escribe y dice: mire, me acaban de aprobar la petición. Tardó como 3 meses en lo que Migración aprobó la petición. Muy alegre estaba la familia, pero le dije, tristemente, el que se haya aprobado tan temprano, los que se van a perjudicar son sus hijos. Porque para el tiempo que salga esta petición, sus hijos van a ser mayores de 21 años y no van a estar beneficiados. Entonces, ahí es donde está el problema. Si Migración aprueba una petición bastante rápido. En la actualidad,
Por ejemplo, el Centro de Servicios de California se está tardando aproximadamente en aprobar una de estas categorías de largo plazo, la F3 y la F4, está tardando, por ejemplo, creo que la F4, 140 meses aproximadamente. Estás hablando casi 12 años en aprobar la petición. Quiere decir que si tarda tantos años, muchos jóvenes que cuando hicieron la petición estaban por cumplir 18 años, todavía podrían calificar por el tiempo que tardó en ser aprobada esa petición bajo la ley migratoria que se llama el Acta de Protección al Estatus del Menor. Pero si Migración la aprobó en 3 meses, un joven que tenía 17 años cuando sometieron la petición no va a calificar, queda fuera completamente. Muchos creen que porque fueron peticionados menores de edad califican, pero no es cierto. Al final lo que cuenta es las fechas. Entonces, de esa ley hemos hablado antes, del Acta de Protección al Estatus del Menor, pero el que la apruebe migración rápido en el punto no quiere decir que va a beneficiar a los jóvenes. Y definitivamente yo creo que este tema es muy complejo, Heriberto, porque se tienen muchas dudas y también no queremos cometer equivocaciones, porque a veces hemos esperado tanto tiempo para poder cometer un error y echar a perder todo el proceso. Así que lo mejor que usted puede hacer siempre es asesorarse y asesórese con los mejores, con personas que de verdad le van a resolver y van a ser sinceros en cuanto a su proceso. Así que, Heriberto, también los contactos están saliendo en pantalla para que todas las personas que tengan alguna duda o estén en medio de un proceso y estén confundidos, de verdad que comiencen a buscar ayuda. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, un placer, gracias por el espacio que tengo. Y lo que queremos es informar a las personas. Es importante, hablando de este tema y para enfatizar, es importante que conozcan su proceso las personas. Si le sometieron una petición, pídale a su peticionario los documentos, copia, tenga un archivo. Conozca su proceso, empápese de las fechas diferentes, de si sus hijos van a ser beneficiados, si mi cónyuge puede estar incluido. Otro punto muy importante en las fechas de prioridad es si cambia la categoría. Digamos una categoría F3, y este es el punto final, una categoría F3 que la peticionaron a una señora, la peticionaron casada, y en el proceso, en los años, se divorció o quedó viuda, ella automáticamente la categoría cambió a F1 y el tiempo de espera se reduce 6 años. Es importante reconocer eso si la categoría podría cambiar, que es la única manera que podría cambiar en este caso en categoría F3. Entonces es bueno que sepan esta información. Así que estamos a la orden de las personas, lo que necesiten. Como dijiste, los números aparecen en pantalla, nuestro correo electrónico, y las invito a las personas a que nos llamen si tienen algún problema con su proceso migratorio para poderlos ayudar. Muchísimas gracias, y aunque usted piense que su duda es pequeña o de verdad es muy grande, lo mejor es que la resuelva con alguien que sabe. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Muchísimas gracias, Heriberto. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola. Ya venimos.